Quiero ahora yo añadir la faceta humana de este político y de este escritor y de este intelectual, porque es una figura proteica. Es, efectivamente, como se ha dicho antes, es una figura que nace y que desde el primer momento pertenece a una de las mejores generaciones de la Ilustración española. Y él se va a sentir a gusto en esa generación. Es una generación en la que él cree y que se caracteriza fundamentalmente por la razón, la racionalidad como elemento fundamental. De manera que para esta gente, casi todos, con la excepción de Jovellanos, que tiene una contestación muy clara cuando viene la guerra de la independencia y cuando... Casi todos son afrancesados. ¿Por qué? Pues son afrancesados porque para ellos el paradigma es Francia, el paradigma de la transformación de lo que entonces no se decía y que hoy decimos con mucha frecuencia, la modernización de España. Y ese paradigma lo representaba y era la oportunidad un rey extranjero, fuera ya de los líos de lo que había sido el motín de Aranjuez, que Artola lo define muy bien como el primer golpe de Estado de nuestra historia, porque no solo cae Godoy, sino que cae el rey, cae Carlos IV, de modo que fuera ya de los líos de Godoy, de Carlos IV, de su hijo Fernando, viene José Bonaparte y además pues es un monarca extranjero que no está, digamos, si ustedes quieren, contaminado con los vicios de la vieja administración española. Y eso es lo que hay que aprovechar. Los afrancesados, como ustedes saben, pues durante un tiempo fueron acusados de traidores y de no sé cuánto, y lean ustedes a Marcelino Méndez Pelayo y verán los dicterios que le dicen. Y efectivamente el libro de Artola y de otros ha puesto las cosas en su sitio, es decir, eran gente muy preparada, que quieren aprovechar la ocasión y sobre todo la lectura conservadora que hace Napoleón de la Revolución Francesa. No olviden ustedes el primer artículo del Imperio Napoleónico. El gobierno de la República se entrega a un emperador. De modo que, bueno, hay ahí una línea de continuidad que luego va a tener otra continuidad en lo que llamamos la Restauración, es decir, el periodo post-napoleónico. Bueno, este será el ámbito en donde muchos de estos afrancesados quieren morir. ¿Cuál es la tragedia de estos afrancesados? Pues que tienen que vivir en una guerra, que finalmente son los mariscales y los generales franceses los que mandan y ellos no pueden hacer lo que quieren hacer, sencillamente. No acaban de entender lo que está ocurriendo en Cádiz, pero claro, tampoco pueden realizar la reforma que ellos tienen en mente, entre otros Javier de Burgos, pero no solo Javier de Burgos, de lo que tenía que ser en España, porque claro, es un país en guerra, es un país en donde el general correspondiente lo que hace es necesito dinero para las tropas y no sé cuánto y tal. Y la labor que tiene Javier de Burgos en estos momentos como intendente o subintendente de Almería y de Granada en aquellos momentos, pues es sencillamente de pura cumplir con la normativa de la división que ha hecho la monarquía josefina, pero poca cosa más. Con una ventaja respecto a otros. Cuando luego se haga el análisis de su conducta política en estos momentos, nadie podrá acusar a Javier de Burgos de haber sido un hombre que ha abusado de sus vecinos, que ha encarcelado arbitrariamente a la gente. No, no. No existen manifestaciones contrarias ante los jueces para que cuando se hace el expediente de purificación y es perdonado para volver a España. Él es una figura también compleja. Su padre lo quiso hacer pura y no quiso de ninguna manera. Se escapaba del seminario, el jefe del seminario le decía al padre a ver si mete usted en cintura al niño, el niño se dedicaba a otras cosas y al final pues dice que la teología es lo más aburrido y lo más tonto que hay, ahí reproduzco unos textos diciendo es una ciencia inútil, ¿para qué sirve la teología? En fin, no quiere ser cura y entonces lo manda el padre a Madrid a que busque un empleo. Venía de familia adinerada, él era un hijo de hidalgo, pertenecía a la hidalguía, y en Madrid pues chocan, y quizás esto haya que tenerlo en cuenta también, con lo que era la corrupta administración de aquellos momentos. Los cargos se compraban. Y le manda al padre cartas continuamente diciendo, mande usted esta merced dinero que si no aquí no
no se hace nada. Y aquí las cosas, en fin, se resuelven de otra manera, da noticias de lo que está pasando en la Corte, pero yo creo que el choque que él tiene en Madrid con la administración final de la monarquía del antiguo régimen, de la monarquía de Carlos IV, y de esto, tiene mucho que ver con lo que va a ser su racionalidad de la necesidad de cambiar el país, de transformar el país. Claro, cuando los franceses son derrotados, se marchan, él se tiene que marchar, y se marcha a Francia. Y en Francia, pues, todavía se reafirma más en sus ideas y todavía más se reafirma en el paradigma. Es la Francia de la Restauración. Y ya saben ustedes lo que dijo uno de los teóricos de la Restauración, Joseph de Maistre. La Restauración no puede ser una revolución al contrario, sino lo contrario de la revolución. Y entonces es esa lectura conservadora de lo que había hecho la Revolución Francesa. ¿Y cuál es la lectura conservadora del jacobinismo? Pues esto que nos ha contado nuestro maestro administrativista, que es la ordenación de un país racionalmente y administrado racionalmente. Y esto lo entiende perfectamente Javier de Burgos. El memorial que envía el rey, pues es valiente. Claro, es valiente porque está en Francia. Eso también hay que decirlo, ¿no? Y lo primero que le dice al rey es: Vuestra Majestad lo primero que tiene que hacer es amnistiar a los liberales, porque teniendo a los liberales alborotando por toda Europa, no nos dan ni una gorda en los bancos extranjeros. Y se lo dice con toda claridad. En el país se necesitan los liberales. Y por lo tanto, no una amnistía completa. Tenemos que tener aquí a los liberales para poder hacer que España sea un país que... Quiero decir, que le dice todas estas cosas porque está en Francia. Pero bueno, tiene su valor. Esto le va a servir a él después cuando esté en dificultades, pero finalmente le manda a Fernando VII porque hay otra faceta de Javier de Burgos extraordinariamente interesante, que es su carácter literario. Excelente latinista, él fue un clásico, como eran la gente del siglo XVIII. De manera que para él el romanticismo, el barroco, era una cosa, la literatura clásica, la literatura arreglada a cánones. Va a ser el primer traductor de Horacio en España y, al decir de los latinistas, excelente traductor de Horacio, y le envía la traducción al rey Fernando VII para, en fin, ir mandándole cosas para que se ablande respecto a él y tal. Las noticias que tenemos es que en 1818 está en Jaén y que el expediente de depuración ha sido correcto, no ha habido acusaciones dramáticas contra él y, por lo tanto, se reintegra a la vida. Se dedica al periodismo, es una vida muy polifacética, y empieza, cuando estalla la Revolución de 1820, es decir, la sublevación de Riego y la reinstauración de las Cortes, él hace una crónica que ve con benevolencia el cambio que estaba dando el país, porque con el absolutismo fernandino no había forma de seguir adelante. Y esperaba que esa nueva revolución liberal pues fuese otro camino. Forma parte de lo que algún historiador francés denominó los miembros del Anillo de Oro, que eran los miembros de los antiguos afrancesados y nuevos liberales, que son los moderados. No olviden ustedes que la forma de manifestarse en España ha cambiado mucho, lo mismo que en Francia. En aquellos momentos hay mucho societarismo, mucha sociedad secreta, la forma de interpretar la respuesta política es societaria. Y estos moderados, que ya empiezan a ser denominados así, se reúnen en esa sociedad del Anillo de Oro, en donde pues está un jovencísimo Martínez de la Rosa y están los antiguos afrancesados y tal. Un Martínez de la Rosa que en 1822 será otro de los que pongan la división provincial que se había aprobado en las Cortes de Cádiz. Pero claro, en 1823 vuelve otra vez la reacción y no tiene lugar esa implantación de la división provincial. Bien, cuando viene otra vez la reacción, Javier de Burgos es mandado por el rey Fernando a París para ver si saca dineros, para ver si desbloquea los créditos de los banqueros. Allí se encuentra con un banquero que es Aguado, que después sería el marqués de las Marismas, y que, bueno, pues dice un historiador francés que era un genio, porque entendía muy bien, se hizo millonario.
Con eso ya les digo a ustedes otras veces, no sé yo si hacerse millonarios de genios o de otras cosas, pero dice este historiador francés que se hizo millonario. Y Javier de Burgos va a colaborar con Aguado y lograron el objetivo de desbloquear créditos, porque sencillamente las bolsas extranjeras, las de París, los bancos extranjeros de París y de Londres, no se fiaban de la monarquía fernandina y tal, hasta que no se estabilizase la situación española. Y logran desbloquear esta situación y de manera que, y estando en París, le manda pues ese memorial que he dicho antes, diciéndole al rey: dé usted una amnistía a los liberales porque estos son los que nos pueden arreglar la situación, etc. Bien, cuando vuelve, pues prácticamente muere el rey y es cuando viene su acción de gobierno. Lo nombra la reina regente ministro de Fomento y hace esto. Hay que destacar, yo quiero destacar otra cosa aparte de los aspectos técnicos que nuestro maestro administrativista ya ha puesto, yo no voy a insistir en eso, pero hay que destacar una cosa importante. Él llega a decir que la razón de hacer la división provincial no solo es la administración, sobre todo la administración, sino el principio de que los ciudadanos sean iguales. Que no haya diferencias porque se viva en tal o cual sitio que tiene pues unos privilegios atávicos y que entonces pues hay que respetarlos. No, no. El que viva en Jaén, digo porque yo soy de Jaén, y el que viva en Eibar son ciudadanos del Reino de España. Y por lo tanto, pues tienen que tener, y una de las razones de establecer ese criterio es un criterio puramente liberal, es un criterio racionalista que ya venía desde la época de la Ilustración. Bien, ¿cuáles son los grandes enemigos de esta modernización del país que finalmente lleva? Pues fundamentalmente las viejas clases, es decir, la vieja aristocracia, los viejos señoríos, que eran los que mandaban antes de que se establezca y una nueva situación que está viviendo el país como consecuencia de la guerra carlista, que son los militares. Los militares habían tenido un enorme poder como consecuencia de las reformas borbónicas en el siglo XVIII a través de las capitanías generales. No eran virreyes, pero casi, en su demarcación de capitán general. La división que establece provincial Javier de Burgos les quita todo esto. Así que la crème de los militares de entonces, todos relacionados con Castaños, el Marqués de las Amarillas, todos estos van a ser los que en el Consejo de Gobierno que crea Fernando VII para aconsejar a la regente en la gobernación del país, le dicen, pero bueno, este tío que está haciendo nos está dejando listos y nosotros somos los que estamos luchando. Así que estos son los que van a impedir que Javier de Burgos sea el que sustituya a Cea Bermúdez. Porque, claro, piensen ustedes que la reforma administrativa se concebía como una modernización, pero en unos momentos en que el país está en guerra civil, entre una concepción liberal de la monarquía y una concepción absolutista de la monarquía, naturalmente los militares que van a tener un papel es la figura de los espadones, va a llenar toda la monarquía de Isabel II, con Narváez, con Espartero, con O'Donnell, van a ser, pues son los que van a decir, es preciso que no sean solo reformas administrativas, hace falta reformas políticas, hay que cambiar políticamente al Estado, porque si no, pues ¿para qué vamos a hacer las reformas administrativas si resulta que nos van a ganar la guerra los absolutistas? De manera que, y son estos militares los que bloquean el acceso a la jefatura del gobierno. Él le va a sentar muy mal. Va a poner a Martínez de la Rosa como hoja de perejil. Este tío, ¿quién es? ¿Quién conoce a Martínez de la Rosa? Es injusto. Eso lo conocemos por su libro Anales de Isabel II, porque es injusto con Martínez de la Rosa porque Martínez de la Rosa había sido ya jefe del gobierno en 1822, cosa que él no había sido, ni va a ser después. Pero le va a sentar muy mal que Martínez de la Rosa sea el que... Y sin embargo, paradójicamente, esta es una de esta personalidad proteica de Javier de Burgos, se va a sentir extraordinariamente cómodo con el Estatuto Real, con esa versión constitucional liberal que es el Estatuto Real de Martínez de la Rosa. Bien,
Él vuelve a marcharse a Francia otra vez, intenta hacer varios proyectos económicos, se compra una finca a los alrededores de Madrid y él se cree que puede ser una especie de Lord británico en donde puede crear aquí, sin tener en cuenta lo que es la sequía de la meseta y que no tiene nada que ver esto con el clima inglés. En fin, todo este tipo de cosas es muy interesante por la correspondencia que le escribe a su hermano y le dice, verás tú como aquí. Y finalmente se marcha a Granada, curiosamente, cuando los progresistas pues empiezan a ponerle dificultades porque empiezan a pedirle cuentas. Bueno, usted ha sido un fiel servidor de la monarquía absoluta. Usted ha sido un fiel servidor de Fernando VII y le ha resuelto la papeleta porque le ha traído dinero a la monarquía absoluta. Y entonces cuando él publica esa memoria que le había mandado al rey, diciendo, miren ustedes lo que yo le dije al rey, cuando aquí nadie le decía al rey nada de esto, ¿no? O sea que todo este tipo de cuestiones, la complejidad de esta vida. Se marcha a Granada justamente cuando los progresistas dominan a partir de la caída de Martínez de la Rosa, incluso cuando en el año 40 sube Espartero, y es cuando él en Granada desarrolla toda su actividad teórica respecto a las ideas de administración, etcétera, con entera libertad. Él va a ser defensor de la libertad de comercio y pone a los ingleses como hoja de perejil. Ahí hay un texto en donde dice, sí, mucha libertad de comercio, pero ellos lo que hacen es que quieren imponernos sus tejidos y quieren tal, y mucha defensa de los derechos humanos, no se llamaba antes así, pero ellos dejan que las viudas se quemen en la India tranquilamente. Ignoraba aquello aquel famoso gobernador británico que decía que bueno, si ustedes no quieren dejar de quemar a las viudas cuando mueren sus maridos, pues yo pondré otra hoguera al lado para quemar a los que queman a las viudas de los que han muerto. De modo que, bueno, de modo que es un hombre que no tiene una actividad y desarrolla una actividad literaria extraordinaria. Él tiene una opinión contraria, ya lo he dicho, a lo que fue nuestro barroco. Tiene ideas que yo creo que son injustas con figuras como Calderón o como Lope de Vega. En cambio, le encanta Tirso de Molina, porque lo otro era literatura de enredo. Donde veáis que hay mucho amorío y mucho lío, esto es cosa de... Y tampoco es un literato que esté de acuerdo con el romanticismo. Aunque yo reproduzco un par de poesías en donde este hombre, que es tan clásico, tan clasicista, tan latinista, donde le gusta Horacio, etcétera, tiene algunas poesías que son puramente románticas, dedicadas a su amada y a todo, en fin, que es una literatura que es un hombre de su tiempo, aunque con unas ideas muy claras dentro creo que es una figura clave, ya se ha dicho aquí, en la construcción, en los comienzos de la construcción del Estado contemporáneo español. Me parece que se han dicho aquí dos o tres ideas que a mí me han gustado. Ya saben ustedes que aquello que decía que la historia de España siempre termina mal. Bueno, yo creo que ya está bien de que seamos tan masoquistas, de pensar que aquí está todo lo malo, que aquí está todo lo... Bueno, en todas las casas cuecen habas, como decimos en Andalucía, y aquí ha existido la misma, con algunas dificultades que a veces no se tienen en cuenta. No caemos en la cuenta en los problemas que tiene la construcción de nuestro Estado contemporáneo, y es que cuando más necesitábamos nuestro imperio colonial, lo perdemos. Y acabaríamos siendo aquello que Lord Salisbury diría, una de las naciones enfermas de Europa, porque en el pleno triunfo del imperialismo España pierde sus colonias. Y eso se nota, esto tiene una repercusión y hay que contextualizarlo. No es que seamos más, en fin, de un carácter más furibundo, de no sé cuánto, todos los clichés que nos han puesto. Yo cuando mis alumnos vienen a Granada de Erasmus, los británicos, y Granada es la universidad que más Erasmus tiene de toda España, no sé por qué, pues digo, espero que ustedes no piensen que vamos aquí vestidos como el Chorrojumo. El Chorrojumo es un gitano granadino. Yo creo que ya va siendo hora de que los clichés que nos aportan, y bueno, y ahora los países del norte con respecto a los del sur, en fin, todo este tipo de cosas, conviene contextualizarlos históricamente. Me parece que la historia de España no es tan alejada de lo que ha sido la historia contemporánea del siglo XIX de otros países. Hombre, no es la de Inglaterra,
que se convierte en el siglo XIX en un imperio mundial. Se acerca bastante a la de Francia o de a otros países continentales. De modo que, en este sentido, pues me parece que Javier de Burgos forma parte de una generación de europeos, porque él fue un europeo, fue un hombre cosmopolita para lo que era en su tiempo, y el cosmopolitismo entonces era Francia y era París, y él lo conocía muy bien. Pues en aquellos momentos era la necesidad de reestructurar al Estado, de que los ciudadanos vivieran igual, en el sentido administrativo del término, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, y que así se haría prosperar al país. Él da ideas también incluso para esa prosperidad en su aspecto administrativo. Dice, aquí lo que tiene que haber es guardias que vean el contrabando. Eso que entra por Gibraltar y que se va, y aquí lo que tenemos que ver, a ver qué se saca de Gibraltar, él va creando como un arma para la defensa del poder del Estado y de la prosperidad del Estado. En fin, espero que este libro pues les guste a ustedes. Yo les doy muchas gracias a don Manuel que me encargó este trabajo, y que tengan en cuenta que, a pesar de que este retrato nos da aquí la vista de una especie de en fin, un poco cursi, pero era más batallón, si me permiten la expresión, de lo que aparenta. No solo era un administrativista, era un literato y era un político de primer orden. Muchas gracias.